como si fuera el Leviatán, un monstruo de las profundidades, se aproxima a las cámaras y muestra sus focos. No es ficción, es el enigma de los seres del abismo. Muy buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Vaya imágenes, superan cualquier ficción. Carmen, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. El Taningia Danae, que oficialmente no existía hace nada. Pues existe y está vivito y coleando, como vemos en las imágenes, y además parece bastante agresivo. Es lo que decían, ¿no?, en esos libros donde los calamares gigantes atacaban a los barcos y a los marineros. Bueno, pues ahora no ha habido ataques a barcos ni a marineros, pero sí que es cierto que cuando la Universidad de Western Australia ha metido desde su barco de investigación RV Dagon ese robot que tiene que bajar en caída casi libre hasta 5 kilómetros, o sea, 5.000 metros en el mar. Luego, claro, ellos van grabando a través de 2 cámaras con ese robot, pero cuando suben y revisan las imágenes es cuando se dan cuenta que a unos 1.000 metros más o menos el calamar sale al encuentro para cazar a este robot. Como vemos, además, va a mucha velocidad nadando hacia él, saca esos fotosforos, que es como se llaman esos 2 focos grandísimos que son únicos en la historia de la naturaleza. Son los focos más grandes naturales que hay. Y solo lo tiene el Taningia Danae. Solo lo tiene el Taningia Danae tan grande. Los utiliza tanto para asustar a sus presas como para guiarse un poco hacia dónde tiene que ir. Es que parece que te viene un coche de frente. Totalmente, te viene un coche de frente, saca los focos, los enciende y entonces es cuando ataca y coge a su presa. Es de las mejores imágenes que yo he visto en Historia de Cuarto Milenio en cuanto a misterios de la naturaleza. Pero no solo eso. Nosotros, ustedes lo hemos contado muchas veces, hace más de 20 años, 22, fuimos con un barco en la costa española, metimos un robot cámara y ahí estaban los calamares gigantes y pudimos ver uno que lo capturaban de unos 6-7 metros, si no me equivoco, o 5 metros. Pero este, a diferencia de las típicas ventosas, del de Julio Verne y demás, del Architeutis Dux, encima, para que, viendo estas imágenes, compréndanlo, tiene todo garfios en las patas. Y muchas veces se ha dicho que algunos artilugios y algunos batiscafos han sido atrapados por estos seres. Bueno, leyenda, como tantas cosas. Ves esta imagen y dices, es que puede ser. No me extraña. Perfectamente. Dicen que no llegaba al metro, por lo que han podido medir, no llegaba al metro, o sea, no era muy grande, pero sí que les sorprendió porque nunca se habían grabado unas imágenes tan claras de cómo se produce un ataque, precisamente sacando esos focos y asustando así a las presas, incluso despistándolas. Y además iluminando los focos bien. No es que este animal es luminescente, no, amigos, véanlo, véanlo. Impresionante. No, sale de la oscuridad y de repente se ilumina todo. Como impresionante es lo que ha pasado en el Vaticano. Mucho que discurrir, mucho que pensar, quizá para debate futuro. Teníamos el Observatorio Romano, un titular que decía: abiertos al misterio. ¿Qué es lo que ha pasado? Abiertos al misterio, cuidando la fe de los sencillos. Esto es lo que publicaba el Observatorio Romano. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que el Vaticano ha dicho que se están produciendo muchas apariciones marianas, muchos fenómenos paranormales y que entonces había que discernir mejor sobre ellos porque desde las reglas que puso el Papa Pablo VI no se habían renovado pues esas normas a seguir en una investigación, por ejemplo, de una virgen que llora sangre, de una aparición mariana, de un fenómeno de casa poseída. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a hacer unas normas más acordes con la actualidad porque también aquí se hacen eco de las redes sociales y de cómo la información, claro, se propaga mucho más rápido y entonces son muchos los fieles que acuden a esos sitios donde presuntamente se está llevando o se está produciendo un fenómeno paranormal. Fakes, algunos dirían máquina de fango, lo que ustedes quieran, pero desinformación también en el tema de la fe y las apariciones. Sí. Porque es verdad, cada 2 por 3 surgen personas que dicen que llora sangre la Virgen, que emana agua, y muchas veces hay un fraude intencionado, pero uno lo recibe por WhatsApp, lo recibe
y quiere ver el fenómeno, como siempre ha ocurrido, por cierto, y hay movilizaciones. Así que Sí. ¿esto qué va a cambiar? Ellos lo han llamado normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales. Yo creo que la Iglesia lo de fenómenos sobrenaturales lo llevaba como bastante tapadito. Aquí ya lo dan y son todas estas normas las que el Vaticano desde el 19 de mayo, desde el pasado 19 de mayo, ya las tienen que seguir aquellos que se enfrenten o que vayan a investigar un fenómeno Digamos que es paranormal. dogma de fe, para entendernos, ¿no? Hay que creer en esto y llevarlo a cabo. Ellos dicen que antes había un comité, se volvía esto muy largo. ¿Te acuerdas que apariciones marianas han llevado años y años y años discernir y algunas incluso se han quedado ahí y no ha ocurrido nada? Los fieles siguen yendo, pero el Vaticano no las da por aprobadas. En este caso dice que desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe tienen que seguir 6 votos. Lo que ellos dicen que hay 6 votos, que algunos pueden salir positivos y otros pueden salir negativos. Como 6 normas que tienen que seguir y luego ya discernirán si es los sobrenatural 6 peldaños o no. del milagro, que diría. Exactamente. ¿No? El primero es el nihil obstat, así lo han llamado. Bueno, aquí el obispo tiene que evaluar el valor pastoral y promover la difusión del fenómeno, incluidas las peregrinaciones, si hay una certeza de autenticidad sobrenatural. Es el propio obispo el que tiene que decir, oye, sí, yo he comprobado que se producen. Tú imagínate, el padre Andreu, en Garabandal, he sido testigo del milagro. Pueden ir los peregrinos y la Iglesia tiene que aprobarlo. He sido testigo del milagro y después me he muerto en el coche. Por eso no lo puedo contar. Segundo, prae oculis habeatur. Aquí hay signos positivos, pero también elementos de confusión o riesgo que requieren un discernimiento o un diálogo. Es decir, escritos o mensajes que estén asociados al fenómeno. Volvemos con Garabandal. Esos mensajes que dan las niñas tienen algo que ver con el fenómeno, no tienen que ver con el fenómeno, son propios para la Iglesia, hay una manipulación. Tercer lugar, el curatur. El curatur es la amplia difusión del fenómeno con frutos espirituales verificables. Es decir, se desaconseja una prohibición que pueda perturbar a los fieles. Ya. Lo mismo con Garabandal. Pues cojamos ese ejemplo porque es espectacular. El obispo no debe fomentar que vayan los peregrinos allí porque todavía no está comprobado. Entonces, tiene que quedarse calladito para ver si pasan las otras pruebas. De momento no se ha cambiado, pero bueno. Por eso te decía que ha cambiado muy poco, lo que pasa que yo... Es noticia que da la vuelta, noticia que da la vuelta al mundo, pero yo, sabiendo un poco de esto, pues no sé, lo de siempre. Yo creo que han puesto estas normas para que lo hagan diferentes personas y luego votar cuando lleguen a acelerar las cosas un poco más rápido. Cuarto lugar, el submandato. Cuestiones críticas que no están relacionadas con el fenómeno en sí, sino con el mal uso que hace el individuo o grupos. La Santa Sede confía al obispo o a un delegado la guía pastoral del lugar. Es decir, si llegan a aprobar lo de Garabandal, entonces tiene que ir allí un obispo o un sacerdote de la Iglesia Católica que ponga en firme que allí se están haciendo tal y como dicta el Vaticano las cosas, las normas. El quinto lugar, prohibiteur et ostratur. Ya empezamos con prohibiteur. A pesar de que haya algunos elementos positivos, hay riesgos graves de que haya, pues, que saquen dinero a la gente, que haya un comercio con los mensajes, que los videntes cobren. Entonces, claro, esto también se tiene que poner de manifiesto. La sexta, declaratio de non supernaturalitate. Declarar que el fenómeno no es sobrenatural basándose en pruebas concretas, como la confesión de un presunto vidente o testimonios creíbles de falsificación del fenómeno. Como la IG-45 del Ejército del Aire para investigar los ovnis, pero para investigar los milagros. Sinceramente, bueno, lo que ya se venían más o menos haciendo, un poco ordenado y funcionando también en este mundo donde todo hay que comentarlo milagros y todo es abierto. Cosas sobrenaturales, pero desde que en 1978 el Papa Pablo VI pusiera esas normas, yo creo que las han dado una vuelta, pero tampoco han variado mucho. Porque más o menos los pasos a seguir en lo que es en el meollo del asunto son prácticamente iguales. Vamos a ver si ocurre algo con apariciones españolas, por ejemplo, o sucesos, si esto entra en marcha, ¿qué ocurrirá? Bueno, lo que ocurre es que en marcha ya ha entrado. Fenómenos raros existen. Hace mucho que no se hablaba de The Ham. Sí, de Ham. Entonces, ¿qué ocurre? El zumbido. Que en la bahía de Algeciras, que por cierto tenemos un caso preparado para la semana que viene, que es brutal, con nuestro amigo Caravaca, brutal. Bueno, pues un meteorólogo y otras personas en la residencia y desde Gibraltar y desde diferentes puntos escuchan unos ruidos tremendos. Hemos podido hablar con el principal testigo que los sube a redes sociales. Creen tener una explicación, pero tampoco saben el origen. Y bueno, simplemente lo hacemos para que ustedes
¿Han oído algo parecido? Siempre ha estado ahí este tipo de sonidos y no sabemos si son maquinarias, cuestiones navales, pero ¿por qué ocurre una vez de repente cada X tiempo y todo el mundo se queda aterrado? No debe ser... Hablan de cielomotos también, un tipo de sonido. Tendrá que ver con el meteorito tremendo que ha pasado por nuestro país, ¿no? Que se ha visto. No tiene o nada que ver. algún otro tipo de Aparentemente. meteorito. Pero auroras, meteoritos, ahora de Ham. Claro. Vean este pequeño reportaje. Nuestro compañero Carlos Largos ha hablado con los diferentes protagonistas. Van a ver. Por Dios. Oh, qué miedo. Que no vea, ¿eh? No estoy flipando. Pero es que no vea. Pues yo lo estaba escuchando antes y me metí para dentro y todo del mal rollo que me dio. El sonido se describe como un sonido metálico y estuvo prolongándose, según me informan, durante bastantes minutos. Este fenómeno, el público en general lo está calificando como cielomotos porque los han visto en otros vídeos que hay subidos por las redes sociales. Yo, como meteorólogo, era un fenómeno que desconocía, pero he estado al habla con otros colegas de profesión y entre todos más o menos sacamos la conclusión de que es un sonido que puede ser natural, pero que su origen es desconocido. Por cierto, acompáñenos esta noche si le gusta el misterio puro y duro, porque mira qué imágenes más bonitas. El fiel compañero milenario y de nuestro querido Luis Uriarte, al que mandamos un gran abrazo. Sale el perrico y vean lo que pasa. Se estarán imaginando que está sondeando a su manera, con ese poder, sexto sentido animal, un territorio donde han pasado cosas. ¿Coincide donde va el perro, donde se asusta? Sí. Sí, sí. Luego lo veremos. No sabemos si los animales tendrán vidas pasadas. Siempre hemos creído que hay muchos testimonios, sobre todo de niños, que recuerdan como otra vida. Eso ha sido siempre un poco legendario, ha quedado en reductos más o menos muy concretos, pero ahora la universidad dice que hay que investigar. La Universidad de Virginia, en Estados Unidos, Jim Tucker, que es uno de los científicos, ha dicho que hay un fenómeno, que 2.200 niños más o menos en el mundo tienen acceso a sus vidas pasadas o dicen que ha sido otra persona en vidas pasadas. 2.200 niños, algunos de muy poca edad, de tan solo 2 años, ya empiezan a identificarse como con otra persona. Aija, por ejemplo, una niñita de 2 años, dice que ella era una niña que tenía números en el brazo y que estaba muy triste. Y empieza a dar una serie de datos que hacen pensar que fue una niña que vivió en un campo de concentración, hasta tal punto que incluso pueden llegar a identificar a la niña. Luego está James Leitner, que yo creo que lo tratamos en algún momento en el programa, si no recuerdo mal, que creía que era un piloto de la Segunda Guerra Mundial y que hasta fue a una casa. Le llevaron sus padres a una casa donde decía que había guardado una cosa en determinado sitio escondida y la encontraron. Ryan, él dice que es como un agente de Hollywood de los años 20 o así. Identifica perfectamente, describe perfectamente a la persona que puede ser esa que el niño identifica. Ha llegado hasta tal punto que los padres se sienten tan desprotegidos y no saben qué hacer cuando tienen un niño así,
que han creado una asociación para ayudarse unos a otros, porque no saben si contarlo en el entorno familiar, si no contarlo, si hacer caso a sus hijos, si eso se les pasa a los niños o no se les pasa. Los científicos dicen que cuando ya es recurrente, cuando ya dan muchos datos, cuando ya están dando una serie de cosas que se pueden demostrar, es cuando ya empieza la investigación pura y dura, y que hoy por hoy no saben a qué otra realidad entran esos niños dando esos datos, así que lo están estudiando. ¿Y será esto una vida pasada, una alucinación, un efecto óptico, una presencia? Desde luego yo no he visto nunca algo parecido, porque es en una cascada. Y ojo, que puede ser lo que sea, pero vean el efecto. Cascada de Río de Janeiro, Brasil. Dos señoras que están de excursión por allí. ¡Ay, qué bonito este río, la cascadita! No es una cascada muy grande. Mira cómo sale la cascada esta, cómo baja por las rocas, y de repente se sale como entre las olas un personaje que parece como sí, parece una sombra, monje, un monje. Sí, no es un bañista. Como, no es un bañista. No, bañista no tiene nada de bañista. Como si tuviera un pico en la cabeza, como si llevara un gorro de estos de Semana Santa, pero todo negro. Y de repente la ola se mete para adentro y lo que sea eso también se mete para adentro. Y la expectación, como en el hum de Algeciras, de los que están grabando, claro, que están viendo. Puede ser algún objeto que vaya bajando por el río, algún tronco, o es una cosa más extraña, una pareidolia. Bueno, pues a día de hoy no se sabe lo que hay, pero esas mujeres se asustaron. Luego nos vas a contar algo de un cantante de fama internacional. Sí. Y ya vean qué aparición. Él se negaba, él era un escéptico, decía que no creía. Pero la frase es algo así como, no lo creía, pero lo he visto. Eso vendrá luego. ¿Sabes de qué vamos a hablar ahora? ¿De qué? Vaya pedazo de reportaje que viene de Paco Pérez Caballero. Vaya pedazo de reportaje. Hay una casa, vamos a meter alguna imagen. Hay una casa en Silió, en Cantabria, que está no tocada desde que ocurrió algo y tiene que ver con los muros que están viendo ahora. Es una casa marcada absolutamente. Y todo tiene que ver con un pecado, dicen, ¿no? Con una digamos, energía humana que seguramente todos hemos tenido o tenemos en algún momento de nuestra vida, algunos permanentemente, que es la envidia. Matar por envidia. ¿Es posible? La envidia, dice algún sabio, que es el único pecado que el pecador no disfruta de él, ¿no? Porque es solo envidiar al otro y está sufriendo. Pero, bueno, ¿quieres que conozcamos la historia? Es brutal, sí. Brutal. Sí. Luego viene el doctor Cabrera, que nos va a hablar también de ese poder de la envidia. Increíble. Yo no me imaginaba, conocí algo del caso, porque es un caso olvidado español, pero que fue clásico, pero no me podía imaginar que la casa exactamente igual quedó abandonada prácticamente después y sigue siendo un territorio casi de no pasen por aquí, porque quizá la marca, estigma de la envidia mortal sigue flotando ahí.